Bienvenidos a un nuevo programa Tomamos un Café desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Y hoy queríamos leer una palabra de la Biblia que es muy interesante, también muy conocida, pero bueno, vamos a tener una pequeña reflexión sobre la misma. Está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 14, como digo, de la Biblia, que es la palabra de Dios, y dice de la siguiente manera: Después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Solamente este versículo ustedes en su hogar o donde estén puede completar toda la lectura. Es muy interesante lo que dice la Biblia, pero viene hablando este capítulo de Elías, el profeta del Señor. Bueno, él hizo milagros, hizo maravillas, fue extraordinario. Y llega un momento que tenía que ir a la presencia de Dios, tenía que irse. Y Eliseo, por supuesto, era su colaborador directo, aquel que estaba cerca, aquel que era su escudero, el que servía, el que iba, el que venía. Y cuando Dios le habla a Elías que tenía que irse, Eliseo no quería, por supuesto. Me imagino que como les pasó también a los discípulos cuando el Señor Jesucristo iba a ir a ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre Todopoderoso, porque pareciera que uno se queda medio solo, ¿no? Y eso es lo que le estaba pasando a Eliseo con respecto a Elías. Bueno, pero allí fue algo fuerte porque Elías fue tomado en un torbellino, fue levantado y dejó caer su manto y bueno, Eliseo se puso mal. Dios mío, ¿no? Y rajó su vestidura, dice la Biblia, y tomó el manto de Elías. Claro, él estaba ungido por el Señor, pero también ungido por Elías, por el siervo de Dios, así que él tenía que tomar en esa época su lugar. Y a veces nos pasa a nosotros, como seres humanos, que claro, estamos sirviendo, estamos yendo, estamos andando, pero cuando nos toca tomar el lugar, cuando Dios nos dice, bueno, es ahora, acá está el plan, acá está el propósito, por ahí nos cuesta, por ahí tenemos duda, porque sabemos de nuestras debilidades, de nuestra flaqueza, entendemos que no podemos hacerlo todo, que no todo lo sabemos, que nos cuesta, como a cualquier ser humano, y nos olvidamos de la presencia de Dios o que es Dios quien te guía, quien te habla, quien te bendice y quien te fortalece. Acá en este texto que hemos leído vemos como Eliseo tomó esta prenda que se le cayó o dejó caer Elías y golpeó el agua con el manto y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y allí sucedió el milagro extraordinario que está en la Biblia. Y vemos cómo él había entendido el corazón de Dios a través de caminar con el profeta Elías y compartir todas las bendiciones, los milagros extraordinarios, porque él no buscó, Eliseo, el poder en el manto que tenía en su mano y como digo que era de Elías, sino que oró ya que él estaba buscando la presencia de Dios. Era más importante para Eliseo la presencia de Dios que el mismo manto de Elías, porque lo que tenemos en la mano es muy importante, porque nos da el Señor y podemos hacer, pero no nos olvidemos que lo que tenemos en la mano, como los dones, como los talentos, como los ministerios, no son más importantes que el Dios mismo, el Dios de los cielos. Y él entendió que para que se produzca el milagro, que se produzca en sí, tenía que traer a la presencia de Dios. Es decir, Dios era el que hacía el milagro, no el manto. No el palo, no la nube, no. La presencia de Dios. Y es lo que debe pasar en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu salud, en tu economía. Traer la presencia de Dios cambia las situaciones. Tal vez cambia el dictamen de la medicina, también cambia el dictamen del banco, tal vez cambia el dictamen de la familia. Traerlo a Dios hace que ocurran milagros. Y Eliseo sabía esto. Claro, hoy tenemos que ver esto porque él reclamaba, ¿no? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Pero yo creo que hoy podemos preguntarnos también dónde están los Elías de Dios en este tiempo. ¿Dónde están los hombres y las mujeres que dependen de Dios extraordinariamente, que se juegan por Dios, que son capaces de hacer milagro en el nombre del Señor porque han confiado plenamente? Porque como decimos vulgarmente, se tiran a la piscina, porque confían y ponen todo en las manos del Señor, pero yo sé que muchas veces nuestras capacidades
se tornan un obstáculo delante del Señor, porque por ahí estamos apresurados, nos cuesta orar y esperar en el Señor y confiar en Él, y es como que queremos depender de nosotros mismos, es decir, de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, de lo que hemos aprendido. Sin embargo, tenemos que poner todo esto en las manos del Señor y esperar en Él. Eh, Seguramente cuando esperas en el Señor vas a salir vencedor, vencedora. Quizás se tarde más de lo que vos creés, pero no es que Dios se tarda, Dios siempre llega en el momento justo. Es nuestro apresuramiento, nuestra gana de tenerlo, de ser ya, pero como Él conoce no solamente el pasado y el presente, sino conoce nuestro futuro, Él va ordenando todas las cosas como para que triunfe, como para que seas bendecida, como para que seas bendecido. Elías estuvo delante del Señor por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pudo escribir estas dos cosas sobre él. Puso Elías oró. En los momentos más críticos, donde había conflicto, donde había muerte, donde había temor, donde estaba todo el ejército, toda la gente contra Elías, ¿qué hizo él? Él no pensó, no se defendió, no sacó cuentas, no. Dice la Biblia, Elías oró. Y eso es interesante porque muchas veces lo más importante para Dios y nosotros los seres humanos es la oración. Si la iglesia pudiera tener tantos ardientes intercesores como debería, seguramente tendríamos un avivamiento muy pronto. Pero claro, necesitamos hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que se pongan en la brecha, que intercedan, que luchen, que pongan su vida en las manos del Señor como lo hizo el profeta para recibir la bendición y recibir los milagros, porque muchas veces queremos recibir los milagros y no queremos poner nada de parte nuestro. Elías ponía su propia vida, era mucho más que mi parecer, mi pensamiento, mi ideología. No, su propia vida, algo extraordinario. Y vemos cómo este solo hombre conquistó una nación y alteró el curso hasta de la naturaleza. ¿Se acuerdan que no llovió por mucho tiempo? Es decir, él se mantuvo firme, inconmovible, cuando cerró los cielos a través de su palabra. Dio una palabra que no llueve y no llovió. Y venían todos a presionarlo, a hablarle. Él se mantuvo en lo que entendía que Dios le había dicho. Y eso es interesante porque, como dice la Biblia, cuando los apóstoles son apresados por el Sanedrín y le prohíben predicar, y Pedro dice, miren muchachos, miren señores, mire líder, es más bienaventurado, es mejor, nos conviene obedecer a Dios antes que los hombres. Y esto es lo que entendía Elías en estos pasajes hermosos de Segunda de Reyes. Entendía que tenía que obedecer a Dios y no a los hombres, sacar el temor que le producían los hombres para poder obedecer a Dios y que se produzcan los milagros como sucedió. Porque es maravilloso cuando Dios se apodera de nosotros, cuando le damos la posibilidad. Pero yo creo que hay que dar un paso más. Nosotros tenemos que apoderarnos de Dios. Habíamos dicho, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y yo pregunto, ¿dónde están los Elías de Dios en estos tiempos? Los Elías de Dios en este tiempo son aquellos hombres y mujeres que son capaces de apoderarse de Dios, que son capaces de abrazarlo a Dios, de conquistarlo a Dios, de tener a Dios como prioridad, como la guía, como su norte, como aquel que es el aire, que es la vida, de quién se depende solamente. Y entonces nosotros atrapamos a Dios y está en nuestra vida, en nuestro corazón, si no podemos apoderar de Él. Si hacemos la obra a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con el poder de Dios, tendremos la bendición de Dios y seguramente Dios abrirá la ventana de los cielos para que seamos bendecidos. Claro, pero es a la manera del Señor, no como cantaba un americano a mi manera, sino a la manera del Señor, con su fuerza, con su poder, con su unción, con su Espíritu Santo, con su gracia. Dependemos de Él y no de nosotros. Decíamos, a veces los tropiezos son por nuestra sabiduría, por nuestra capacidad, por lo que conocemos. Qué bueno sería depender más de Dios y menos de nuestro pensamiento, mucho más de Dios y menos de nuestra capacidad. Eso nos ayudaría a crecer al depender de Dios porque estaríamos en sus brazos, lo seguiríamos a Él, estaríamos pendientes, necesitaríamos de su palabra, de su consejo, de su amor, de su abrazo, ¿no? Eh,
yo veo que Jesús, impresionante Jesús siempre, cada vez que veía las multitudes era conmovido. Cuando veía a la gente, y bueno, él dice en algunas oportunidades que la veía como oveja que no tienen pastor, y se conmovía y estaba compungido por eso, porque claro, él dejó su trono de gloria para entrar en una mujer, encarnarse de hombre, venir a la tierra, ministrar, saltar a la cruz, derramar su sangre en la cruz del Calvario, entregar su vida para volverla a tomar, para que esas multitudes, incluyéndonos, podamos encontrar un pastor, podamos encontrar nuestra guía, podemos encontrar nuestra salvación, podemos encontrar la vida eterna, que no es poca cosa, porque claro, uno habla de esta vida, y esta vida es pasajera y es como una escuela, pero cuando nos adentramos en el corazón de Dios, cuando interpretamos a Dios y comenzamos a ver su poder y su gracia, entendemos que hay vida eterna, entendemos que hay algo extraordinario que viene hacia nosotros, y es esa gracia del Señor, porque es por gracia. Es por gracia, es por su amor, no es por nuestros méritos, no es por quienes somos ni lo que hacemos, todo es por gracia y eso viene y nos cambia, nos transforma, ¿no? Entonces yo creo que hay que despertarse a este llamado de Jesús, del Señor, de ver a las multitudes como gente que es como oveja que no tienen pastor, como gente que necesitan una guía, una bendición, algo extraordinario para poder seguir viviendo, seguir avanzando, seguir conquistando. Las circunstancias en las que vivía Elías eran muy similares a las que estamos en este tiempo, los conflictos, las guerras, la ingratitud, la pobreza, la miseria, la maldición, la maldad, el flagelo de los ricos contra los pobres, todo eso que se vive en este tiempo y se ha vivido siempre en la humanidad. Y en ese tiempo el enemigo venía como un río, como dice la Escritura, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que el Espíritu Santo levanta bandera, dice, acá estoy yo, estos son míos, yo te defiendo, yo te ayudo, porque quizás estés diciéndome ahora, está viniendo contra mí como un río, pastor, me pasan todas son para mí. Y claro, la Biblia habla de eso. La Biblia cuando habla de pruebas es con ese al final, plural de muchas, y no singular de una. Entonces cuando viene una, viene otra, viene otra, viene pruebas. Pero quédense tranquilos, dice, ustedes no son los únicos. De allí de sus hermanos los profetas ya viene todo este tema. Y Jesús pasó prueba y vamos a pasar prueba en necesidad. Lo bueno es que no lo pasamos solo, lo bueno es que el Señor está con nosotros, lo bueno es que el Señor nos bendice. Si tenemos esa capacidad de atrapar a Dios, de buscar a Dios como hablábamos, de conquistar a Dios, va a ser mucho más fácil para nosotros pasar el momento amargo, el momento de tristeza, de traición, de enfermedad, de soledad, vuelvo a decir, de amargura. Va a ser mucho más fácil porque Dios es tu consuelo, Dios es el que te da fuerza, Dios es el que te levanta. Eliseo estaba en ese tiempo bajoneado porque se le iba Elías y vino el Señor, vino su presencia, lo reconfortó, le dio poder, le dio autoridad. Él se dio cuenta que el mismo Dios de Elías era el mismo Dios de él. El mismo Dios de Elías es tu Dios, es quien te ama, quien te sostiene, quien te bendice y quien te va a llevar adelante. Pero claro, había muchas situaciones, ¿no? Si nosotros entendemos la situación actual, cómo viene el enemigo, y bueno, ahí dice la Biblia, ustedes saben, el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios y tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y ser capaces de levantar bandera, decíamos, cuando viene el enemigo contra nosotros, ¿no? Porque creo que Dios tiene que mantener nuestro corazón en Él y nuestra visión en Él, no sacar la visión. Recuerda cuando Pedro estaba mirando a Jesús y caminó sobre las aguas y corrió la vista y comenzó a hundirse. Eso es el problema en la prueba, en la dificultad, que nos tienta a sacar la mirada de Jesús y agarrarnos de algo humano, algo terrenal, algo que conocemos, algo que creemos que tenemos que hacerlo. Y Dios dice, yo soy tu salida, yo soy tu salvación, yo soy tu pronto auxilio. Por eso el salmista dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y los montes se trapasen al corazón del mar, porque Él es nuestro pronto auxilio. Había entendido bien el salmista el corazón de Dios. Ahora, si nosotros interpretamos a Dios, vamos a darnos cuenta que Él quiere algo más de nosotros. Quiere más de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra oración. Dios no quiere ser nuestro socio. Yo he escuchado muchas prédicas y muchos hermanos y amigos que los amo y los respeto decir como que somos socios del Señor. Está bien, cada uno
interpreta al Señor de acuerdo a su corazón o su crecimiento, pero yo creo que Él quiere ser nuestro Señor y debe ser nuestro Señor, no nuestro socio, no un igual, no un 50 y 50, sino alguien que está sobre nosotros, alguien que ordena, alguien que maneja, alguien que nos dice, alguien que nos dicta, el Señor, porque Él es el que hizo el milagro de entregar su vida, derramar su sangre por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestra maldición. Y bueno, vuelvo a decir, la salvación la recibimos por gracia, inmerecida, pero Él no es nuestro asociado, ni quiere serlo. Él quiere ser tu Señor, el que ocupa toda tu vida, el que te bendice. Porque 50 y 50, ¿viste? Hacemos nuestro 50 lo que queremos, y Dios quiere el 100% para Él. Entonces es diferente, ¿no? Porque, como decíamos al principio, Elías vivió con el Señor, ¿no? Y cuando él vio los pecados de la nación, como estamos viendo ahora en los pecados de la nación, en nuestra nación Argentina, al menos yo sé que sale en muchos países este programa, pero al menos en nuestra nación Argentina, quizás también en tu nación, Elías lo tuvo como los pecados del mismo y se lo presentó a Dios. Estamos hablando de esa oración, de esa intercesión, de ese sentido de pertenencia, decir, Señor, yo estoy entre este pueblo pecador, soy un pecador también, me arrepiento de mi pecado, ayúdame a comenzar a ver a la gente, vuelvo a decir, con compasión, porque lo que hacen es porque sinceramente no saben lo que hacen, como decía Jesús. Entonces nosotros estamos para interceder, para bendecir, para ser parte de la bendición de ellos, ¿no? Elías fue tan apasionado en sus oraciones y también como era apasionado para denunciar el mal, ¿no? Sus predicaciones eran extraordinarias, eran muy fuertes. Y creo que el Señor está buscando de nosotros eso en este tiempo, de que actuemos con pasión para la salvación de las personas. A veces vamos a visitarlo una vez, dos veces, bueno, ya está, ya le prediqué, ya le hablé. Y es como que cumplimos, pero no es un cumplir, no es como me saco el peso de encima si se me permite. Esto debe ser una pasión de decir, Señor, vos entregaste tu vida, ¿viste? Derramaste tu sangre por esta persona, yo voy a hacer lo que pueda hasta que alcance el libre albedrío de la persona para que ellos puedan recibirte y puedan estar con vos, ¿no? Pero yo veo que la oración de Elías a través de la Biblia, ¿no? Ustedes pueden leer ahí en 1 Reyes 8:37, respóndeme Jehová, responde para que reconozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Tiene que ser un milagro, ¿no? No sé si recuerdan cuando estaba con los de Baal y ahí, y bueno, y ellos se desangraban y pedían para el Dios de Baal y el Dios de Baal no venía. Y Elías le decía, por ahí está durmiendo, ¿no? Pero hacía bromas todavía. Pero cuando él dijo, bueno, vamos ahora a invocar al Dios de los cielos, y puso el holocausto y puso la leña, y encima lo llenó de agua, para que, acuérdense que no llovía, así que una sequedad tremenda, llovió de agua para que descienda fuego del cielo y haga el milagro. Y esta fue una oración sencilla. En esta oración dice, respóndeme para que conozcan este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. No dijo, derrama fuego y mata a los pendejos. No, 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 no. Aunque Dios hizo el milagro, en el corazón de Elías estaba diciendo, Señor, vuélvete a esta gente. Señor, que esta gente te conozca. Aunque él tuvo que hacer algo muy fuerte después de eso, pero él buscaba esa reconciliación y entendía que trayendo la presencia de Dios ocurría el milagro, que trayendo a Dios al lugar ocurría el milagro. No era una exposición pública simplemente para ser severo, decir yo soy fulanito de tal, porque eso no sirve, el único fulanito de tal debe ser Jesús. Pero sí traerlo a Dios al lugar para que Él se manifieste y no decirle, mira, sé tal y tal y tal, darle los 10 puntos a Dios para que haga, sino decirle, Señor, por favor, manifestate para que ellos te conozcan. Eso fue interesante porque dice la Biblia que cayó el fuego del cielo. Las oraciones de Elías fueron muy breves, como ustedes ven. ¿Por qué? ¿Por qué eran breves en público? Porque eran largas en secreto.
Él tenía una relación extraordinaria con el Señor en secreto. Entonces no necesitaba en público hacer oraciones tan largas, porque ya la había hecho en secreta, ya había luchado, ya había vencido, ya había ganado la batalla en secreto, había cerrado la puerta, como dice la Escritura, y había ganado la batalla. Entonces en público tenía que exponer, tenía que decir para que la gente entendiese qué estaba pasando. Pero su lucha no era en lo de público, su lucha era en lo secreto, en lo íntimo, ahí con el corazón del Señor, derramándose, llorando, luchando para las necesidades del pueblo, para que Dios obre, que Dios haga maravilla. Entonces después, cuando estaba frente a la gente, solamente tenía que decir una pequeña oración, porque lo que pasaba en privado, Dios lo reconocía en público, como sigue haciendo hasta hoy en día. Elías oró no por la destrucción de los profetas idólatras, ni que cayeran rayos sobre los rebeldes del pueblo de Israel, como nos imaginamos que debería ser, sino que para la gloria de Dios, el poder de Dios se revelara como Dios quisiera. Él le dijo: acá están, revélate, muéstrate, como vos quieras. Elías sabía que Dios es amor. Nosotros tenemos que saber que Dios es amor. Hay veces que hasta aún los apóstoles se confundieron. Recuerda Juan de Santiago cuando ahí la gente estuvo en contra de Jesús. Dijo: Señor, ¿querés que oremos y caiga fuego del cielo y los consuma? Jesús tuvo que reprender y decir: escúcheme, ustedes no saben de qué espíritu son. Y eso que Juan era después el apóstol del amor, menos mal. Pero somos seres humanos y somos así. Ahora tenemos que entender esto. Tenemos que entender que esa batalla y esa guerra se gana en lo privado, para que Dios te recompense en público, para que te dé el triunfo en público, pero tenés que ganarla en lo privado, tenés que tener relación con Dios en lo privado, entonces va a ser una buena, ¿no? A veces nosotros queremos como ayudar a Dios a salir del asunto, a veces recordamos algunos de la Biblia. Abraham quiso hacer eso y se equivocó con su primer hijo Ismael. Ahora, cuando Dios quiere vernos en la oración, quiere vernos atrevidos, quiere vernos constantes, quiere vernos disciplinados en esto, ¿no? Y Él dice en el Salmo 2: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Él está hablando esto extraordinariamente. Pídeme, y la única forma de pedirle a Dios es orando, o sea, intercediendo, luchando, estando ahí doblegado ante su presencia. Y entonces Dios te va a conceder, como dice la Escritura, las peticiones de tu corazón. Pero para eso, vuelvo a decirte, hay que cerrar y hay que estar, ¿no? Porque en este caso con los profetas de Baal, el honor no era solamente el honor de Elías que estaba en juego, estaba en juego el honor de Dios, el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces, si Elías conocía esto, él sabía que Dios iba a jugar, porque estaba cuidándose a sí mismo y cuidando a lo suyo. Y eso es lo que pasa en nuestra vida, pero nos cuesta entender que Dios se va a jugar para cuidarte, para bendecirte, para levantarte, para ayudarte, para sanarte, para liberarte. Muchas veces necesitamos entender el corazón de Dios para eso, que está sufriendo por lo que está sucediendo en la sociedad, las guerras, las maldiciones, las muertes, todo lo que estamos sufriendo, ¿no? Y no entendemos. A veces, en vez de orar, hacemos juicio, apuntamos con el dedo, decimos cosas que no debemos decir, y Dios está diciendo: yo necesito que me busque, necesito que ore, necesito que intercedas, que luche. En otras palabras, hacemos todo menos orar, y Dios lo que está buscando es que oremos, ¿no? Porque si vemos en la Biblia, la ciencia más importante que uno puede conocer es la oración, pero ¿dónde se enseña semejante ciencia? ¿Dónde, no? Si vamos a Mateo capítulo 6, versículo 6, como sabemos, ahí nos habla, es que entendemos que Dios quiere esa intimidad con nosotros, cerrar la puerta y orar ahí en lo secreto y yo te voy a bendecir en público, hablando contemporáneamente. Tenemos que pasar tiempo con Él, aprender a callar para oírlo a Él. Él quiere hablarte, Él quiere ministrarte, quiere decirte. Tenés que pasar ese tiempo para oír. Él es tu amigo y quiere aconsejarte. ¿Cuántos amigos te aconsejan? Viste que los amigos aconsejan, las amigas aconsejan más que los amigos, viste que las amigas aconsejan más. Bueno, Dios es nuestro amigo, Él quiere aconsejarte. Déjalo que te aconseje, dale tiempo. Vos si querés el consejo de un amigo, pues sí, mira, chao, me voy. No, tenés que sentarte, pasar tiempo, conversar, etcétera, o invitarlo a algún lado.
Con Dios es lo mismo, cerrar la puerta y pasar tiempo. Y Él, que es tu amigo, te va a aconsejar, te va a bendecir. Si no sabes qué determinación tomar ahora que estás viendo el programa, pasa tiempo con el Señor. Él es tu amigo, Él te va a aconsejar, te va a llevar por buen camino, te va a bendecir. Cuando lo estás oyendo, Él te va a hablar, porque Dios todavía sigue hablando, ¿no? Pero el hecho es buscarlo a Dios hasta encontrarlo, como dice el texto, ¿no? El que me busca, me halla. Y someterse a su amor y su misericordia, porque Él tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Debemos glorificarlo a Dios. Cuando te encerrás, glorificarlo, debes exaltarlo, alabarlo, darle gloria, honrarlo. Si tenés la capacidad de cumplir con el plan de Dios en la tierra, vas a tener el derecho de participar de la gloria de Dios en el cielo. Si confías en Él, Él hará. Yo quiero decirte que estamos en un tiempo convulsionado, quizás como el de Elías, como el de Eliseo. Eliseo se avivó y no confió en el manto, no se aferró al manto que le dejó Elías o dejó caer Elías. Se aferró a la presencia de Dios, a la gracia de Dios, se aferró al Dios mismo, usó el manto, golpeó las aguas, se abrieron como había hecho Elías. Pero nosotros necesitamos ser parte de eso en esta época. Necesitamos ser parte de esa confianza, de ese poder, de esa gracia que conquista el corazón de Dios. Tráelo, Dios, a tu vida, tráelo, Dios, a tu hogar, tráelo a Dios a tu familia, tráelo, Dios, a tu trabajo, a tu escuela, a tu universidad, tráelo a Dios. Y cuando traes a Dios, las cosas cambian, son transformadas. Él bendice, anímate a traer a Dios. Y eso se hace con oración, se hace buscándolo, se hace siendo luz, siendo sal, dando testimonio. Así que yo te pido en el nombre del Señor que lo busque con pasión. Cuando lo buscas en la intimidad, Dios te bendice en público. Si estás pasando crisis, angustia, necesidad, es la hora de buscarlo con poder y con gloria, confiando en el Señor, en el que hizo los cielos y la tierra. Y el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de Eliseo, es nuestro Dios. Así que te pido que oremos juntos ahora para confiar en este Dios y corriendo cerrar la puerta de tu habitación y buscarlo hasta encontrarlo, porque Él quiere hacer milagros en tu vida. Padre, quiero bendecir a cada mujer y cada hombre que nos está viendo ahora, y que tu Espíritu Santo sea el que lo guíe, el que le hable. Señor, toca los corazones a través de tu palabra. Bendícelo, dale poder, dale autoridad. Y cuando ellos se encierren en su habitación para adorarte, glorificarte, darte la gloria y oírte, háblales y bendíceles y dale poder, Padre. Y cuando estén en público, ahí muéstrale tu gracia, Señor, para que interprete que los amás y estás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Dios te bendiga. Hasta el próximo día.